Muy buenos días, mi nombre es Pedro Labrador Mayorga, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial. En este caso, vamos a trabajar en la unidad 3, actividad 1 de la carrera Estadística Inferencial impartida por el ingeniero Morales Ibarra Juan José. Vamos a empezar a definir eh, qué es una variable, distribución de probabilidad y las variables aleatorias, referente al tema de variables aleatorias. Variable aleatoria es aquella casi siempre representada por X, que tiene solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. Una distribución de probabilidad es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. Las variables aleatorias también pueden ser discretas continuas. Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que pueden asociarse con un proceso de conteo de manera de que un número de valores es cero o uno o 2 o 3, etcétera. Una variable aleatoria continua tiene un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua de manera que no existan huecos o interrupciones, donde la sumatoria de P por X igual a 1, donde X asume todos los valores posibles, la suma de todos los posibles probabilidades debe de ser 1, pero valores como .99, .999 o .01 son aceptables porque son un resultado de errores de redondeo. Para cada valor individual de X, es decir, cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor mínimo común, valor mínimo común. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media. Es más de dos desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 en la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía por lo que no es totalmente rígida. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por un ejemplo, 992 caras, en 1000 lanzamientos de una moneda es extremadamente pequeño, concluidas con el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Números inusuales altos con éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusuales altos de éxito. Si la probabilidad de X o más éxitos es un poco probable, una probabilidad de 0.05 o menor es criterio. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P de X o más es diferente a 0.05. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos es un número inusualmente bajo de éxitos. Si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. P, X o menos diferente a 0.05. El valor de 0.5 es absolutamente rígido, se podrán usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy poca probabilidad de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa medida como el valor esperado en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con E y representa el valor de resultado. Se obtiene calculando el valor de la sumatoria de X por P
P sobre X. No es necesario que un valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son números enteros. Aquí tenemos un ejemplo de genética de vástagos. Considera los vástagos dehiscados en una tabla cuyos progenitores tienen combinaciones de los genes para vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que un vástago tenga una vaina verde es de 3 cuartos, o sea, de 75. Es decir, P verde es igual a 75. Ejemplo. Genética de vástagos, regla práctica de las desviaciones. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utilice los resultados de la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados determinantes, si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene vainas verdes. Aquí vamos a proceder con el ejercicio. Aquí tenemos una tabla, un archivo meditado. Aquí, como nos dice el ejercicio, vamos a agregar las cinco probabilidades que nos piden, o los 5 vástagos del ejercicio. Aquí tenemos los 5 valores. Vamos a pasar. Aquí nos dice solución de la regla práctica de las desviaciones. Al utilizar la regla práctica de las desviaciones podemos calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. Valor máximo común, aquí está la fórmula, valor mínimo común, aquí está la fórmula. Con base en estos resultados concluimos que los grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8 si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos. Sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes, porque el valor de 1 está fuera del rango de valores comunes, 1.8 a 5.8. En este caso, el valor máximo común es en realidad 5, ya que es el número más grande posible de guisantes con vainas verdes. Ejemplo, identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utilice probabilidades para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con variables verdes cuando resulta 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillos verdes, tomando en cuenta la probabilidad de la vaina verde, 0.75. Para determinar si 1 es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de 1 menos los guisantes, las vainas verdes. Solo vamos a, aquí está la información, solo vamos a comprobar que esto sea correcto. Ya estamos aquí en el archivo Minitab con los 5 vástagos. Que la probabilidad sea 1 o menos. Aquí está el 1 o menos. Vamos al valor de 0 para saber el valor de menos. Entonces vamos aquí a nos vamos a ir a calcular distribución de probabilidad. Como es distribución de probabilidad binomial, vamos a escoger distribución aquí en el siguiente binomial. Nos viene por default probabilidad acumulada. Vamos a poner probabilidad. Número de ensayos, en este caso son 5. Columna de entrada, probabilidad del evento, el ejercicio nos pone que es 0.75. Columna de entrada sería la columna esta, que es una sola columna X. Y aquí vemos la información, probabilidad 0.75, X, le damos a aceptar. Aquí está la probabilidad que es de 75, de n vástagos, en este caso 5n significa vástagos igual a 5, la probabilidad es de 75. Entonces aquí nos dice que probabilidad de que nos salga 0 es 0.0097,
para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. En este caso nos piden, es, vamos a agarrar esta información, .014 y .0097, según la fórmula. En este caso el .0097 se redondea, queda .001. 1 se redondea .015. Es lo que vamos a ver aquí está, en la fórmula. Para probabilidad de 1 o menos, de 1 es .15 redondeado, menos .05, .001. Esto se suma y nos da un resultado .0016. Vamos a comprobarlo aquí con la calculadora. .015 más .016 igual a .031. .00. Ok, aquí hemos tenido un error. En vez de 001 puse 16. Entonces, .15 más .001 es igual a .16. Esa es la probabilidad de que uno o menos nos dé el color que nos pide. Pues igual aquí se les vuelvo a explicar. Aquí tenemos la probabilidad para 0, para 1, para 2, para 3, para 4 y para 5. 75, este es el. Ahora vamos a resolver el segundo ejercicio con las mismas fórmulas. Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes. Cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde, .75. La misma probabilidad vamos a tomarla. Calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes, y de ahí vamos a calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Ok, aquí ya lo había empezado, aquí lo voy a terminar ahorita. Entonces, abrimos el archivo Minitab y ahorita ponemos la información correcta. Aquí tenemos el valor de X, aquí tenemos los 8 vástagos. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ir a calcular distribuciones de probabilidad binomial, probabilidad. En este caso el ensayo son 8, la misma probabilidad de .75. La columna de entrada de X, información correcta, aceptar, ok. De N vástagos son 8, de los vástagos son 8 vástagos, la probabilidad de .75, la probabilidad de que sea ninguno es muy baja. Tenemos la probabilidad de que sea 8 vástagos, entonces nos pide, para el valor de 3 vástagos, lo que nos pide el ejercicio son, de 3 vástagos son, aquí está, 3 guisantes con vainas verdes, vamos a ver, es de .23. Ahora la siguiente nos pide 3 o menos guisantes. Ok, entonces lo que hacíamos era lo siguiente. Ya tenemos 3 o menos, 3 es .23, aquí lo tenemos, o menos, que es 0.0015. En este caso no se redondeó, .15. Entonces eso lo sumamos.
Entonces la probabilidad es de 0.23015. 0.023015. Punto 23015. Esa es la probabilidad de que tres o menos guisantes con vainas sean verdes. Con esto terminamos el primer punto, que son variables aleatorias. Tenemos este resultado y terminamos con este punto. Vamos a empezar con el segundo tema, distribución de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta la probabilidad de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en dos categorías generalmente llamadas éxitos y fracasos. La probabilidad de un éxito pertenece igual a todos los ensayos, en todos los ensayos. Notación para distribuciones de probabilidad binomial. E y F, éxito y fracaso, denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P y E igual a P, probabilidad de un éxito, probabilidad de un fracaso. N denota el número fijo de ensayos, X denota el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. P denota la probabilidad del éxito de un ensayo, Q denota la probabilidad del fracaso de uno de N ensayos, P de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Definiciones. Los términos éxito que se utilizan aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede determinarse el éxito y siempre y cuando la probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es 0.95, entonces Q es 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, asegúrese de que X y P se refieren a la misma categoría denominada como éxito. Aquí tenemos el ejemplo de los donadores de sangre. Aquí ya tengo algunas definiciones, algunas respuestas, pero pues ahorita voy a pasar a un archivo Minitab a explicar cómo se hizo cada una de las preguntas, cómo se contestaron. Ok, vamos a empezar. Abrimos un archivo Minitab. Aquí hay evidencia, pero pues lo voy a hacer de nuevo. En este caso nos piden los 5 donadores. Aquí tenemos los 5 donadores, X de 0, probabilidad porque hay una probabilidad de 0, de que nadie, 1, 2, 3, 4 y 5. Ok, vamos a hacerlo con el tema que vamos a calculadora, distribución de probabilidad binomial. Aquí ya lo tengo por default, son 5 ensayos, es de 45 la probabilidad del evento en este caso. Y hay probabilidad acumulada porque vamos a hacerlo por probabilidad acumulada y por probabilidad. Vamos a hacer los dos en este caso para hacerlo más rápido. Probabilidad, aquí tenemos probabilidad binomial y ahorita vamos a hacer el otro que es probabilidad acumulada. En vez de probabilidad ponemos probabilidad acumulada y damos a aceptar. Aquí está la probabilidad acumulada. Es la suma del primero y el segundo, nos sale 0.25 y así sucesivamente. Es la acumulada, distribución binomial acumulada. Ok, vamos a responder las preguntas con la información que ya tenemos aquí de los 5 datos.
Primero es, calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre O positivo. Ok, al menos uno de los donadores tenga, aquí es 0, 2, uno de los donadores es .20, 5889, menos 1. Entonces, la fórmula que habíamos visto anterior era sumar .5, .05 más .20 y nos va a dar este resultado. Entonces, la respuesta es 25.622. Solo hay que comprobarlo. Solo hay que comprobarlo. Que dijimos que era .05, .050328 más .20, 5889. Nos debe dar un resultado de .25, 62 y 17. 10.6522. Y lo redondearon. Aquí está. Entonces la respuesta es esta, que acumulada sería esta. Ok, eso está correcta. Vamos con la siguiente pregunta. Calcule la probabilidad de que al menos 5 de los 5, que al menos 3 de los 5 donadores tenga sangre del grupo positivo. Entonces, al menos de 1 de 5, al menos 3 de 5, entonces es la misma fórmula. Sumamos todas estas. 1, 2, 3, menos 3, y nos va a dar 86.878. Como es lo mismo que hicimos en el primero, pues no lo vamos a hacer en este. .86878. Calcula la probabilidad de que los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. Este lo vamos a checar acá en el binomial .18, porque es solo un dato. La 6. Calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo C. Ok, me pasé una que es igual a esta. Calcule la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O positivo. 2 o más de los 5 donadores. Entonces, en este caso, vamos hacia arriba. 2 o más de los 5 donadores. Entonces, sumamos 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver si nos da. Vamos a sumarlo. Aquí está la calculadora. .05. Ok, error. Es punto de 2 a 5. Punto 33, 6909, 6909 más 27. Punto 27, 56, 53, 56, 53 más punto 11, 27, 67, 27, 67 más punto 0, 18, 453 igual punto 74, 37
esa sería la respuesta de 2 de probabilidad punto 743782. Punto 74. Esa sería la respuesta. Para la siguiente dice, calcula la probabilidad de que exactamente sean dos donadores que tengan sangre cero positivo. Entonces solo nos pide dos, exactamente dos. ¿Cómo lo vamos a checar? Aquí. En la primera exactamente dos, sin sumar, sin restar, sin acumular. Exactamente 2.336909. Esa sería la respuesta. Y para la última, calcula la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan la sangre O positivo. Entre 2 y 4 donadores. Ok, vamos a calcularlo. En este caso ya teníamos el último valor de... En el anterior fue de 2 a 5. En este va a ser de 2 a 4. Entonces eliminamos el 5. Aquí en la calculadora, pues ya lo teníamos hecho para no hacerlo. Eliminamos el 5. Y ahora sí quedaría de 2 a 4. Entonces sería el igual. Ese sería el correcto, 72, 25, 29. Aquí está la respuesta. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio, que es ejercicios color de ojos, cafés. Color de ojos en Estados Unidos. El 40% de la población tiene ojos cafés, según los datos del estudio realizado por el doctor Sorita Sony en Indiana University. Si se selecciona al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Ok, vamos a hacer el minitab primero para ir paso por paso. Aquí ya coloqué las 14 personas. Vamos a hacer las dos igual gráficas. O cálculos de distribución binomial de probabilidad. Vamos a hacerlo primero. El número de ensayos son 14. Nos decía el problema que era el 70, era del, te lo checamos, del 40%. Entonces 40%, probabilidad del evento es 0.4 o 0.04. Probabilidad de la columna de X. Le damos a aceptar. Aquí está la primera. Vamos a hacer la segunda rápidamente. Control E. Probabilidad acumulada. 0.14. Era 0.40, 0.4. Era 40%, es 0.4. Que ya tenemos las dos gráficas. Con estas dos vamos a resolver las preguntas. La primera pregunta nos dice, para la primera pregunta, calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color cafés. Para eso hicimos la gráfica de distribución acumulada. La respuesta sería 94.68 para 8 personas. $94.68. Para la segunda, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Es como la primera, es acumulada, sumar todas 12. Es 0.999994. Calcule la probabilidad de las 14, probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos cafés. Aquí no nos pide al menos o más, entonces es 14, simplemente 14. Calcule la probabilidad sin sumar, sin sumar ni nada, entonces no es en esta gráfica, es en esta. 14. La respuesta es 0.00003. Aquí es acumulada de todas estas.
Entonces, para la que sigue, calcule la probabilidad de que 10 o más personas de las 14 tengan los ojos color café. Ok, entonces aquí es 10 hacia arriba, ese es más. Sería sumar 10, 11, 12, 13, 14. Son 5 probabilidades que vamos a sumar. 10 a 14, ok, vamos a hacerlo. La respuesta, 10. A ver, la respuesta sería .01751, la última. Y terminaríamos con el segundo tema. Vamos con el siguiente.